Capítulo 13. En práctica. Los amaneceres no eran mis favoritos, nunca lo han sido. Esa sensación de cómo tu cuerpo despierta mientras te preparas mentalmente para enfrentar un nuevo día, un día cuyo desenlace desconoces, siempre me resultaba incómoda. Antes de salir de vacaciones, mi padre me hacía despertar 1 hora antes para que estuviera preparada y lista para estudiar. Siempre me llevaba hasta la entrada de mi universidad y me daba dinero para comer algo. Sin embargo, nunca utilizaba ese dinero, lo ahorraba. Tenía un pequeño baúl donde guardaba todo el dinero que mi padre me había dado durante los 2 años que llevaba en la universidad. Cuando comenzaron las vacaciones, pensaba utilizar ese dinero para un día especial. Quería devolverle a mi padre un poco de lo que él me había dado a lo largo de tantos años. Pero ese día nunca llegó. Mi padre trabaja demasiado y, ahora que lo acompaño en este nuevo empleo, tampoco puede encontrar tiempo para nosotros. A veces me distraigo y empiezo a hablar de otras cosas, olvidando el tema principal. Los amaneceres nunca han sido mis favoritos, pero por alguna extraña razón, esta vez fue diferente. Me desperté antes que todos, incluso ayudé a mí a preparar el desayuno. Había en mí una emoción indescriptible, me sentía feliz y llena de energía. Tal vez era porque estaba supervisando una remodelación que sería mi primera creación. Mi primera creación. O tal vez era por algo más. No lo sé. Pasé toda la noche hablando con las amigas de Charlotte, incluyéndola a ella. Era la primera vez que hacíamos algo así y, sin duda, lo disfruté como nunca. Aprendí bastante, aunque omití algunas explicaciones demasiado explícitas que Nessa quiso darme. Pero aprendí. Me sentía más confiada, incluso más atrevida, aunque sabía que debía mantener la calma. No quería decir algo inapropiado o no notar si Billy estaba presente. No seas impulsiva, fue lo que Charlotte me dijo antes de que nos quedáramos dormidas. Las chicas se fueron después de terminar el desayuno. Deseaba que se quedaran un rato más, pero prometieron regresar el fin de semana. Después de todo, la señora Sarocha nos había dado 7 meses para la remodelación, lo que significaba que papá tenía la oportunidad de darnos el fin de semana libre y sin preocupaciones. Sin mencionar que no sé qué haré cuando inicien mis clases. La oficina ya estaba casi terminada. Aún faltaba instalar las 2 puertas y terminar de pintarla. Charlotte seguía encargada de eso, y como yo tenía otro trabajo, lo primero que hacía al llegar era continuar con lo que había dejado el día anterior. Ahora entendía a mi padre, la responsabilidad de que todo salga bien, y como se prometió es, sin duda, un enorme peso sobre los hombros. Comprendía por qué era tan perfeccionista en muchas cosas, por qué daba tantas órdenes. Quería que todo quedara perfecto, quería que Frin viera de lo que era capaz de hacer. El día anterior no había estado presente, pero esta vez fue diferente. Nos recibió como solía hacerlo antes e incluso habló un rato con mi padre acerca del color de la piscina. Un enorme agujero ocupaba su patio trasero y ya era momento de comenzar con la verdadera obra. Frin parecía emocionada hoy. Transmitía la misma energía que cuando mencionó que sería la encargada de remodelar su cocina. Por otro lado, Charlotte me miraba con curiosidad, tal vez esperando a que hiciera algún movimiento, como sugirió Nessa la noche anterior. Pero yo deseaba hacerlo sin los ojos inquisitivos de mi hermana sobre mí. Mientras más me mires, más nerviosa me pongo, le dije, empujándole el hombro. Ambas estábamos aún en el patio trasero de la mansión, observando cómo mi padre y Frin hablaban a unos metros de nosotras. A pesar de que no estoy segura de esto, sabes que te apoyo.
dijo, sin mirarme mientras observaba a papá. ¿Por qué no me lo dijiste? Su pregunta generó un silencio incómodo entre las dos. Nunca había sentido algo así, Charlotte. No sabía qué era. Giró su rostro hasta encontrar mi mirada. ¿Por qué no me hablaste sobre Infa? Elevé una ceja, causando que se sonrojara. Aún nos estamos conociendo, respondió, apartando la mirada rápidamente y aclarando su garganta. Nessa y yo estuvimos discutiendo sobre ese tipo de amistad, le dije en tono burlón. Ella no mira a cualquiera con unas enormes ganas de besarla. Reí, provocando que Charlotte me empujara. «Somos amigas», respondió, poniendo su brazo sobre mis hombros. «Lamento no habértelo dicho. Quería saber primero cuáles eran sus intenciones. No quería hablarte de alguien y luego tener que decirte a los días que ya no hablamos». Asentí con la cabeza, comprendiéndola. La conocí hace poco. Tiene un excelente trabajo y puede que, cuando terminemos con esta remodelación, me ayude. Elevé una ceja, sin entender del todo. Te contaré, pero lo haré después. Cuando Charlotte dijo aquello, giré el rostro y me encontré con la mirada de Frin, que se acercaba junto con papá. «Señoritas, no se les paga para que estén hablando», bromeó mi papá, tomando el casco de Charlotte y entregándoselo. «Señor, usted ni siquiera nos paga», respondió mi hermana, colocándose el casco y dirigiéndose al interior de la mansión, no sin antes darme un golpe en la cabeza, por supuesto. ¿Debería preocuparme por alguna denuncia? Frin rió, bromeando con mi papá. «Creo que les pagamos muy bien». «Mi hermana no sabe lo que es ahorrar, no se preocupe», dije, uniéndome a las bromas mientras tomaba mi casco y me lo colocaba. «¿Y tú sí sabes?», preguntó Frin, elevando una ceja y metiendo las manos en los bolsillos de sus pantalones. «Tiene un baúl con todo el dinero que le he dado durante 2 años», respondió papá, haciendo que ambas lo miráramos. «¿Sabes sobre el dinero?», le pregunté sorprendida. «Eres mi hija», dijo, golpeando suavemente mi frente. «Y se supone que, si te doy dinero para que comas, no deberías llegar a casa con tanta hambre». Escuché la risa de Frin, que caminó hasta quedar a mi lado. «Ve a trabajar», ordenó mi padre, señalando el interior de la casa. «Espero que no te moleste que observe tu trabajo hoy». Me detuve inmediatamente al escuchar aquello. Giré y me encontré con la mirada de la señora Sarocha. «Ayer no pude, y tu padre bien sabe que me gusta observar lo que se hace», dijo, guiñándome un ojo mientras caminaba hacia la cocina. Aún sin reaccionar me quedé de pie, sin saber qué decir. «Oh, recuerdo bien lo que se siente», dijo papá, acercándose y palmeándome el hombro. «Te has perdido». Se ríe de mí antes de caminar con el casco en mano y comenzar a trabajar. «¿Eh?», es lo único que sale de mi boca, mi cuerpo aún sin reaccionar. Sentir su mirada sobre mí, sin duda, era algo que me ponía nerviosa. Hacía las cosas con lentitud, temiendo lastimarme por la forma en que mi cuerpo reaccionaba cuando ella estaba cerca. Tenía miedo de tropezarme y pasar la mayor vergüenza de todos los tiempos. Trataba de no mirarla para mantenerme concentrada en mi trabajo, pero Frin parecía tener otros planes. Tal y como lo hacía con Charlotte para intimidarla, ella se sentó en una banca de su cocina, observándolo todo desde la distancia, con los brazos cruzados y en silencio. Se había colocado los lentes de sol y, por un instante, me pregunté si lo hacía para observar otra cosa. En momentos fugaces, mi mirada se dirigía hacia donde estaba ella, y por su sonrisa me daba cuenta de que, sin duda alguna, su atención siempre estaba en mí. Cuando llegó Zeng, pude relajarme un poco, solo un poco. Él trataba de hablar conmigo, bromeaba e incluso cantaba. Intentaba seguirle el juego,
relajarme un poco para no sentirme tan tensa mientras ella estaba allí, pero ahora parecía que la tensión había pasado a Frin. Su sonrisa desapareció por completo, incluso cuando nuestras miradas se cruzaban. Sus brazos permanecían cruzados sobre su pecho, observando detalladamente lo que hacía mi compañero. Sin embargo, a él no parecía importarle. 30 minutos antes de irnos a almorzar, ella ya se había marchado sin emitir ningún sonido. Omití mencionar todo aquello a mi hermana. A pesar de que parecía emocionada por saber qué había pasado entre la señora Sarocha y yo ese día, me recordaba constantemente que no estaba de acuerdo con que me fijara en una mujer que estaba casada. Al regresar a nuestro trabajo, noté que ahora había otra compañía alrededor. Nam charlaba con todo el mundo mientras se paseaba por los alrededores. Una vez más, Frin había desaparecido, dejando a su mejor amiga al mando. Nam hablaba con los ayudantes de papá, luego caminaba hasta la oficina para conversar con mi hermana, y finalmente regresaba a la cocina, alabando mi trabajo como si estuviera creando una obra de arte. Me encantaba su energía. Estaba comenzando a adorar su compañía. Se unía a las conversaciones que tenía con Zeng, contándonos sobre su juventud y cómo llegó a convertirse en la mano derecha de Frin, encargada de las finanzas de la compañía. «Es un trabajo agotador», declaró suspirando, «pero tengo la ventaja de que mi mejor amiga es la jefa, así que puedo faltar al trabajo cuando quiera». Aplaudió emocionada mientras caminaba junto a nosotros, dirigiéndose al auto que constantemente transportaba a los empleados de papá. «¿Y qué ocurre cuando hay una falta?», pregunta Zeng, curioso. «Esa es la parte agotadora», responde Nam, restándole importancia. «Pero Heng siempre me ayuda». Sonríe ampliamente. «Parecen muy unidos», digo, intrigada, incluyendo al esposo de la señora Sarocha. Evito mencionar el apodo de Frin cuando hay otras personas presentes, no queriendo meterme en problemas. Los 4 crecimos juntos, estudiamos en el mismo colegio, y nuestras familias son socias en todo este trabajo, explica Nam moviendo las manos mientras habla. Supongo que es normal. Qué agradable que la señora Sarocha se casara con su amigo de la infancia. Completa confianza, comenta Zeng, sacándome de mis pensamientos, mientras se adelanta para alcanzar el auto. Nos vemos mañana. Se despide alegremente de nosotras. ¿Se enamoraron?, pregunto mientras regresamos. Nam me mira sin saber qué decir. Es algo complicado de explicar, responde simplemente. Deberías preguntárselo a Frin. Ahora parecen llevar una linda relación. Me deja con una curiosidad insaciable. ¿Cómo puede ser complicado enamorarse y luego querer casarse? Nam parece algo nerviosa, así que se marcha rápidamente al interior de la mansión. Yo continúo con mi trabajo, pero la duda persiste en mi cabeza, queriendo encontrar respuestas. Trato de distraerme, pero la pregunta ocupa todo mi pensamiento. Me quedo de pie, mirando un punto fijo en la pared mientras reflexiono sobre las posibles razones. Se casaron por amor. Se casaron para mantener el negocio unido. Se casaron por un convenio. Entre cada respuesta, suspiro. Quiero saberlo todo, conocer cada secreto de Frin. Deseo conocerla al punto de saber qué le gusta y qué no. ¿Perdida en otro planeta? Su voz me sobresalta, haciendo que suelte el martillo que tenía en la mano. Me giro rápidamente para mirarla. Frin tiene una sonrisa en su rostro. Lo siento, se disculpa. Creo que extrañaba asustarte mientras te pierdes en universos diferentes. Mueve un dedo en círculos junto a su cabeza. Qué linda manera de llamarme loca, respondo sonriendo mientras me inclino para recoger el martillo. Jamás haría algo así, dice,
colocando una mano en su pecho con falsa indignación. Al notar el tono de broma, no puedo evitar reírme. Necesito ayuda con algo. Pensaba decírselo a tu padre, comenta mirando hacia afuera, pero parece estar ocupado y creo que tu hermana está peleando sola con una de las puertas. Señala con el pulgar hacia atrás, lo que me hace reír. Solo me quedas tú. Entonces, ¿soy tu última opción? Recuerdo los consejos de las amigas de Charlotte y trato de mantener la calma, observando su lenguaje corporal. Ellas estarían orgullosas de mí ahora mismo. Jamás. Su respuesta me toma por sorpresa, y ese cosquilleo en el estómago regresa junto con el sudor en mis manos. Pero pensé que estarías ocupada. Puedo ayudarte en lo que necesites, respondo de inmediato, y me reprendo internamente. No seas impulsiva. Acompáñame, dice, moviendo la mano para que la siga. Y trae las herramientas. Creo que las vas a necesitar. Los nervios permanecen en mi cuerpo mientras caminamos. Paso mis manos por mi pantalón, tratando de mantenerlas secas, mientras muevo la pequeña caja de herramientas entre ellas, buscando distraer mi mente y calmarme. Estúpida cerradura, quédate en tu lugar. Escucho la voz de Charlotte cuando pasamos por la oficina. ¿Crees que eres mejor que yo? Charlotte no se da cuenta de nuestra presencia, así que no puedo evitar reírme de ella. Al escuchar mi risa, se gira y noto cómo su rostro se pone pálido al ver a Frin. «Oh, la cerradura no quiere cooperar», dice, forzando una sonrisa que hace el momento aún más incómodo. Frin solo ríe y sigue su camino. Yo mantengo mi mirada en Charlotte, quien, al asegurarse de que la dueña de la mansión no está mirando, eleva los puños en un gesto de victoria y luego hace un pequeño baile señalándome. Solo giro los ojos y continúo subiendo las escaleras de aquella enorme mansión. Mientras camino, me permito observar con más detalle. Es una casa hermosa, con una decoración impecable en cada pared e incluso en cada esquina. No puedo evitar detenerme a mirar una fotografía que encuentro en mi camino hasta que Frin me saca de mi trance al decir mi nombre. Caminamos hasta llegar a una enorme habitación, tan grande como mi casa. La sorpresa en mi rostro es evidente, incluso hago un sonido con la boca. Todo es tan lujoso y brillante que pienso que los interruptores de luz podrían valer millones. Es aquí, Frin me guía hasta el baño. Desde hace días noto que se forma un charco de agua cada vez que me lavo las manos o la cara, explica, señalando el lavabo. Nam lo estuvo revisando hace un momento y se dio cuenta de que es la tubería. Asiento, entendiendo. No sé si necesitas algo para arreglarlo. Sus ojos se cruzan con los míos. Déjame ver qué es y te respondo eso, digo, dejando la caja de herramientas en el suelo. Por un instante olvido que ella está detrás de mí, así que me quito la camisa, quedando en un top deportivo. ¿Te es más cómodo trabajar así? Mi rostro se calienta cuando escucho su voz. Muevo la cabeza en señal de afirmación, evitando mirarla mientras siento cómo su mirada se fija en mí. Ya veo lo que es, respondo al detectar el problema. Felicito internamente a mi padre por enseñarme este tipo de cosas. De otro modo, no sabría qué hacer en esta situación. No voy a necesitar nada, añado, acostándome en el suelo boca arriba. Tomo la herramienta que necesito y un poco de cinta para iniciar la reparación. ¿Te ejercitas?, pregunta de repente. Mi respiración se acelera al escuchar su voz. Habíamos estado en completo silencio, al punto en que pensé que se había ido. Al elevar un poco la cabeza, solo puedo ver sus piernas. Me muevo un poco para mirarla y noto que señala mi abdomen. «Pareces en forma», dice, y sus mejillas tienen un leve tono rosado
que nunca había visto antes. ¿Son esas las señales que Charlotte me dijo que observara? Hago boxeo, le explico, alejando la mirada y concentrándome nuevamente en la tubería, que gotea constantemente y empieza a mojar mi top deportivo. Entreno con mi hermana. Frin hace un sonido pensativo con la boca. Eso explica cómo ambas son tan resistentes, comenta finalmente aclarando su garganta. No soy una persona de ejercicios. Ella parece interesada en hablar y nuevamente me muevo para poder mirarla al rostro, algo incrédula. ¿Qué? Pregunta, alzando una ceja. Me parece que estás en buena forma, respondo con total seguridad. Me cuido bien, responde, pero no hago ejercicios. De solo pensar en caminar ya me estoy agotando. No puedo evitar reírme ante sus palabras. ¿Has pensado en boxear profesionalmente? No lo he pensado, respondo, casi terminando con el arreglo. Mi hermana sí, es lo que le gusta. Quiere seguir el sueño de papá. ¿Él quería boxear? Pregunta, visiblemente curiosa. Era su sueño, respondo mientras corto un pedazo de cinta con los dientes. Pero tuvo una lesión, así que no pudo continuar. Corto otro pedazo de cinta, ajustándolo a la tubería. ¿Cuál es tu sueño? Su pregunta me toma por sorpresa, dejándome pensando por un momento. Dejo lo que estaba haciendo para reflexionar. Crear cosas, digo después de un rato. Poder construir mis creaciones, que el mundo las conozca. Me muevo con cuidado, saliendo de debajo del lavabo y sentándome. Así como tú lo has hecho. La miro haciendo que sonría. No he hecho mucho, responde Frin bajando la mirada. Mi padre creó sus primeros 5 hoteles, yo solo he continuado con los 2 que ya estaban aprobados. Heng fue el diseñador, yo solo aporté ideas. Juega con los dedos de su mano mientras tomo mi camisa que está a un lado, secándome el pecho antes de ponerme de pie. Aún así lo hiciste, le digo. Su mirada se fija en mi mano. Y además, has tenido el completo apoyo de tu esposo. La duda sobre por qué Nam no respondió a mi pregunta vuelve a instalarse en mi mente. Frin parece reaccionar de forma extraña al escuchar que menciono a Billy, pero trato de mantenerme serena. ¿Y cuál es tu sueño?, le pregunto. Sus ojos se mueven hasta los míos, mirándome con intensidad. Me temo que aún no sé eso, susurra, tomando mi camisa de mis manos y moviéndola por mi cuello para secarme. Siempre pensé que seguir el legado de mi padre era lo que quería. Continúa hablando, sin mirarme, aún usando mi camisa para secarme. Pero no siento que sea eso. Siento la emoción cuando se aprueba un proyecto, pero luego recuerdo que es algo que hago para hacer sentir orgulloso a papá donde sea que esté. Su mano se detiene, quedándose sobre mi hombro. Él lo está, le digo en voz baja, logrando que me mire nuevamente. Cualquiera lo estaría. Eres una mujer joven e inteligente. Has sabido mantener el apellido de tu papá en lo alto. Créeme, está orgulloso de ti. La sonrisa de Frin genera un completo caos en mi corazón, haciéndome suspirar sin poder evitarlo. Pero creo que tenemos que encontrar cuál es tu sueño. Debes conseguirlo. Le sonrío de vuelta, tomando su mano sobre mi hombro y quitando mi camisa de entre sus dedos. Ya lo reparé. Si continúa goteando, significa que es una tubería que debemos reemplazar. Espera. Se aleja rápidamente de mí, caminando hacia su habitación. Al salir del baño, me doy cuenta de que entra en otra habitación. Cuando vuelve, trae una camisa en sus manos. Ten, me la entrega. La tuya está mojada. No puedes irte así, podrías enfermarte. Tomo la camisa entre mis manos, sintiendo la textura de la tela entre mis dedos. No es necesario, digo, extendiendo la mano para devolvérsela, pero ella niega. No me hagas ponértela yo misma. Me amenaza,
señalándome con el dedo. Un recuerdo de la conversación que tuve con Nessa cruza por mi mente. Por un instante dudo en hacerlo, temiendo un rechazo, pero ella misma tomó mi camisa y me secó. «Hazlo entonces». Le sonrío, guiñándole un ojo, sintiendo mi corazón latir tan rápido que parece que se saldrá de mi pecho. «Bien». Toma la camisa y cuando pienso que me ha rechazado, me sorprendo al sentir su cercanía. Frin deja la caja de herramientas y mi camisa mojada en el suelo. «No seré la responsable de un resfriado», dice, y pasa la camisa por mi cabeza. Quedamos tan cerca que puedo sentir su aroma. O tal vez es la camisa la que lleva su esencia. «¿Tienes que tardarte tanto?». Nam aparece en la habitación, con una expresión de sorpresa y los ojos entrecerrados. ¿Qué estaban haciendo? Muevo mis brazos para meterlos en las mangas de la camisa mientras Frin aclara su garganta, da un paso atrás y baja la mirada, colocando sus manos detrás de su espalda. «Le ponía la camisa a Becky», explica Frin. «La suya se ensució». Sonrío nerviosa, tomando las herramientas y saliendo rápidamente de la habitación, no sin antes despedirme. Para mi suerte, al bajar de la habitación, ya mi padre estaba colocando todo en orden, señal de que nos iríamos. Mi cuerpo estaba en completo éxtasis. Sentía cómo mis piernas temblaban, al igual que mis manos. Organizo todo rápidamente en el área de la cocina, tratando de calmarme, pero los nervios me juegan una mala pasada y suelto algunas cosas, murmurando maldiciones por no saber controlarme. Al subir al auto, siento la mirada de Charlotte sobre mí, especialmente en mi camisa. «No recuerdo que tengas una camisa como esa», comenta, arqueando una ceja. Mi padre gira el rostro para mirarme, pero rápidamente regresa la vista a la carretera. «Nunca la había visto», dice él con una sonrisa divertida. «Juraría que te vi con otra camisa». Ambos se unen en las burlas y decido ignorarlos. Al llegar a la casa del señor Heng, corro rápidamente a mi habitación. Cierro la puerta con llave y camino hasta el baño, comenzando a quitarme la ropa. Al tener la camisa de Frin entre mis dedos, la observo detenidamente, sintiendo un impulso que no puedo contener. Llevo la tela a mi rostro, inhalando su aroma. Su esencia llena mis fosas nasales, haciéndome sentir como si estuviera en una burbuja de emociones. Al abrir los ojos, paso los dedos por la tela, mordiendo mi labio inferior y repasando en mi mente cada momento que compartí con ella. Una oleada de emociones me invade, como siempre sucede cuando Frin está cerca. Nervios, garganta seca, sudoración, pensamientos inapropiados, querer tocarla, querer mirarla, querer besarla. Al entrar a la ducha, me permito pensar una vez más en ella. El agua tibia baja por todo mi cuerpo hasta mis pies y paso los dedos por mi cabello lentamente, descendiendo hasta mi cuello y tocando mis hombros. Recuerdo cómo lo hizo hace un momento con mi camisa, y no puedo evitar imaginar que mis manos son las suyas. Cierro los ojos y la imagen de su intensa mirada reaparece en mi mente. Sus mejillas rosadas, el movimiento sutil de su lengua pasando por sus labios cada vez que observa los míos, sin darse cuenta de que yo también la estoy observando. El calor dentro de mí se vuelve cada vez más intenso. El agua parece quemar mi piel mientras mis manos vagan lentamente por mi cuerpo. Su imagen está más viva que nunca en mi mente, tan real que siento como si estuviera allí, conmigo.